Muy buenas tardes, te saludamos en el nombre del Señor Jesús desde la Ciudad de México, país de México. Estás sintonizando Radio Énfasis, este programa es Cuerpo a Cuerpo y soy Jocelyn Olmos, la presentadora y mediadora de este programa. Les recuerdo que Cuerpo a Cuerpo es un programa de debates diseñado para aquellos amantes de la polémica respetuosa, aquellos analistas y pensadores prestos para la confrontación respetuosa, preparados para defender lo que consideran correcto. El tema por el cual se contenderá en esta tarde será: ¿se pierde la salvación? La salvación que Jesucristo logró por la humanidad en la cruz es el ojo del huracán en el debate de esta tarde. Es definitivo que ningún cristiano verdadero duda de que somos salvos por la fe en la obra redentora de Jesús. Pero hay mucha polémica en que si la salvación puede perderse o no puede perderse. Y eso es lo que nuestros contrincantes debatirán en esta tarde. En la esquina que afirma que la salvación sí se puede perder, se encuentra el apologista Víctor Manuel Banda en el país de México. Y en la contraesquina que asegura que la salvación no se puede perder, se encuentra el apologista, teólogo y pastor Winston Medina. Así que sin mayor preámbulo, sean bienvenidos y vamos a dar inicio con el apologista Víctor Manuel Banda. Tiene usted, apologista, 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Saludo en el nombre de Jesucristo a nuestra audiencia que en esta tarde nos acompaña en este debate. Y le agradezco al pastor Winston Medina por invitarme a debatir con él este tema tan relevante, este tema tan importante sobre la permanencia de la salvación. Y aunque la pregunta no es el tema central del calvinismo ni del arminianismo, este tema se vincula de alguna forma con el quinto punto del TULIP. Ciertamente sería teológicamente enriquecedor un día poder enfrentar a mi oponente en este terreno, pero no será posible el día de hoy por diferentes razones y principalmente por el tiempo. Así que he decidido debatir de una manera más sencilla y asequible y enfrentaré a mi oponente refutando uno de sus videos donde él explica Hebreos 10 del 26 al 39, que es una de las escrituras donde encontramos con mayor revelación, con mayor claridad, la enseñanza de que la salvación sí se puede perder. En su video mi oponente supuestamente demuestra que Hebreos 10 no dice eso, pero yo lo estaré desmintiendo. En este debate estaré llamando a los cristianos que creen que la salvación no se pierde, permacionistas. Esto no es de forma despectiva, sino es una forma de acortar la definición al referirme a ellos. Voy a desarrollar mi apología de la siguiente manera. En primer lugar, explicaré 3 errores interpretativos que cometen los permacionistas. En segundo lugar, citaré los sofismas más comunes usados por ellos. Y en tercer lugar, definiré breve y adecuadamente Hebreos 10 del 26 al 31. Hay más de 3 errores interpretativos de los permacionistas, o sea, de aquellos que afirman que la salvación no se puede perder. Pero voy a explicar solamente 3 errores y son los siguientes. Número 1, ellos diluyen conceptos asociados o vinculados con la salvación, pero que no son la salvación. Confunden la obra salvífica con los beneficios de esta. Y en tercer lugar, fallan constantemente en el uso del razonamiento deductivo. En este primer segmento solo explicaré el primer error y citaré un sofisma muy conocido y hablaré de la hermenéutica del pastor Winston sobre Hebreos capítulo 10. ¿Cuál es el primer error de los permacionistas? Diluyen conceptos asociados o vinculados con la salvación, pero que no son la salvación. Cuando se lee la Biblia, pasajes sobre la salvación, encontramos conceptos y frases que se asocian con la salvación, pero no son la salvación. En algunos casos no hay una conexión directa
o necesaria con la salvación en estos conceptos. ¿A qué conceptos y frases me refiero? Conceptos como gracia, santificación, perfección, redimidos, vida eterna, rescatados, fe, creer en Jesús, no por obras, eterna redención, y la lista continúa. Quienes afirman que la salvación no se pierde, los permacionistas, toman uno de estos conceptos o frases y las usan como un equivalente a la salvación, y en ocasiones ni siquiera hay una conexión directa con la salvación. Puede existir una conexión indirecta. Por dar un ejemplo, usan la palabra cerillo como sinónimo de fuego, usan la palabra autobús como sinónimo de transporte público, y no necesariamente el cerillo es el fuego, ni tampoco un autobús tiene que ser un transporte público. De igual forma, la salvación no necesariamente es la vida eterna o la redención o la gracia, pero ellos no lo pueden distinguir. Y al diluir todos estos conceptos sacan conclusiones equivocadas. No solo mi oponente, sino escuchando yo algunos sermones del doctor Armando Alducin sobre este tema, me di cuenta que confunde con mucha frecuencia estos conceptos. Por tanto, si queremos saber a ciencia cierta si la salvación se pierde o no se pierde, debemos delinear bien los conceptos y no diluirlos arbitrariamente. Ahora paso a citar uno de los sofismas más comunes de los permacionistas, y es el siguiente: el cristiano que se regresa al mundo nunca fue salvo o nunca tuvo su nuevo nacimiento. Este sofisma es muy citado por ellos cuando los confrontas con testimonios reales. Este sofisma no solo contradice la Biblia, sino contradice la realidad. Permítanme hacerles más entendible este punto ilustrándolo con una plática entre cristianos. Imaginemos una plática sobre cristianos recaídos o alejados del cristianismo. Si un permacionista afirma la salvación no se puede perder por X razón, y yo le señalo un caso real de alguien que durante años fue cristiano y después se fue al mundo y nuevamente se encuentra viviendo en pecado, normalmente el permacionista le va a decir a usted o me va a decir a mí que esa persona nunca fue un verdadero cristiano o nunca tuvo un nuevo nacimiento. Pero esta respuesta no clarifica los hechos. Por el contrario, genera más dudas, ya que si la respuesta del permacionista fuera cierta, digo si fuera cierta porque no lo es, entonces nos preguntamos sobre aquel cristiano que se alejó, si los 2 años que vivió como cristiano antes de irse al mundo, ¿quién fue quien lo santificó a él? Si se santificó a él mismo, porque en realidad aseguran los permacionistas que no tuvo un encuentro con el Señor. Y durante esos años que él enfrentó tentaciones y venció al mundo con sus propias fuerzas, venció a Satanás, pudo avanzar en la santidad con su propia voluntad. ¿O cómo pudo vivir el cristianismo si realmente él nunca fue un verdadero cristiano? ¿Pudo acaso fingir el cristianismo durante tantos años? Como se dan cuenta, es más confuso creer que alguien que se va al mundo pudo imitar durante años el cristianismo idéntico que vivimos los cristianos. Si acaso eso tendrá sentido o tendrá mucho más sentido entender y aceptar que la salvación se puede perder aún después de ser cristiano por muchos años. Y para finalizar este argumento, hablaré de la mala interpretación de Hebreos capítulo 10, del verso 26 al 39, por parte de mi oponente, quien explica en 2 de sus videos estos pasajes.
En mi segundo segmento yo les voy a dar la interpretación correcta de Hebreos capítulo 10. De momento solamente quiero comentar que el pastor Winston en sus videos, cuando explica este pasaje en donde él pretende de Hebreos 10 formular una doctrina un tanto extraña, ya que él quiere hacernos creer que en Hebreos capítulo 10, del verso 26 al 39, existen dos grupos de personas. Unos que son verdaderos cristianos, que son salvos, y otros que solo recibieron el conocimiento, pero nunca se hicieron cristianos. Él los llama un grupo que solamente recibieron el conocimiento de la verdad, pero nunca recibieron la salvación. Cuando este video se suba al internet, les voy a estar dejando el link para que ustedes puedan revisar el video del pastor Winston y se van a dar cuenta cómo es que él mismo en su explicación de Hebreos capítulo 10, al hablar de estos grupos, él menciona, hablando de estos dos grupos, él menciona que es muy difícil distinguir cuando el autor pasa de un grupo a otro grupo. Sin embargo, sin esta idea equivocada de los dos grupos, mi oponente no podrá probar que hay dos grupos a quienes Pablo les habla en Hebreos 10, y para él es muy importante tratar de sembrar la idea de dos grupos porque esta escritura es indispensable para probar que la salvación se pierde. Hasta aquí mi primer segmento. Es turno ahora del apologista Winston Medina y también cuenta con 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, han escuchado ustedes la intervención de mi oponente sobre el tema de la salvación. Realmente ese no es la interrogante. La idea de este debate no es refutar mis videos o yo refutar su video de él, sino demostrar con la Biblia si la salvación se pierde o no se pierde. Dicho de esta manera, voy a comenzar diciendo, él ha tratado de elaborarse una filosofía que dice que nosotros diluimos conceptos asociados con la salvación porque no definimos qué es la salvación, y luego pasó a decir cuáles son los errores que yo cometo en mi video, que mi video no es relevante para el tema que estamos hablando si vamos a hablar realmente de el tema de la salvación. Vamos a centrarnos en la salvación, y si queremos debatir los videos, yo puedo sentarme un día o vamos a cuadrar un día y yo debato tus videos que tú tienes sobre la salvación y tú debates mis videos sobre la salvación, pero eso no es el tema. La Biblia no dice que no se puede diluir los temas, eso es una idea filosófica de él, eso es simplemente una falacia. Pero bueno, vamos a comenzar con mi argumentación. Primero, la salvación no se pierde por muchísimas razones, muchísimas razones. La primera razón es las palabras que el mismo Jesucristo dijo, por eso él sabe que a la luz de la Biblia no tiene oportunidad alguna de poder decir que la salvación se puede perder, porque fíjense, por ejemplo, Juan capítulo 1 versículo 2, él no tiene oportunidad para decir, no, mira, yo tengo que desmentir el concepto de la vida eterna, yo tengo que desmentir el concepto de la perseverancia de los santos, yo tengo que desmentir esto armándome un concepto filosófico, y por eso salió con el tema de diluir conceptos vinculados, asociados con la salvación, y que nosotros estamos mezclando las cosas. O sea, en pocas palabras, vida eterna no significa salvación. Bueno, eso lo voy a ver más adelante. Voy a tratar de desmontar este argumento y este muñeco de paja que mi oponente ha creado el día de hoy, con mucho respeto, ¿no? Pero miren las palabras de Cristo. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Comenzando el evangelio de Juan, el narrador, el escritor, dice que nosotros somos hijos de Dios. Luego en Juan 3:14 16 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero según este señor, según este hermano en Cristo, que yo considero que es un hermano en la fe, dice que la vida eterna no es la salvación. Pero aquí dice, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Luego, el capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, tiene vida eterna. Todos estos pasajes están en tiempo presente. Cuando nosotros creemos en Cristo, inmediatamente se nos es otorgada la vida eterna. Vean ustedes lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 5 versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Este pasaje se traspola desde el tiempo presente en que se da la declaración hasta escatológicamente hasta el futuro, porque dice, tiene vida eterna y no vendrá tiempo futuro, cuando sea el juicio final, no vendrá a condenación. La palabra que se utiliza en griego es krinos, no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Noten ustedes que es un presente permanente y que se mantiene en la línea
línea del tiempo hasta el día del juicio, pero nosotros no iremos a juicio, no iremos a condenación. Está allí Juan capítulo 6 versículo 39, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Este otro pasaje que dice que tiene en tiempo presente vida eterna y tiene como promesa, dice, y yo le resucitaré en el día postrero, dando a entender con esto Jesucristo que se mantiene en la línea del tiempo hasta el día postrero en que Cristo nos va a resucitar, que eso también envuelve el tema de la salvación. Es decir, que es un asunto del tiempo presente y del futuro. Juan capítulo 6 versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan capítulo 10 versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Fíjense, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, hay una doble mano protegiendo la oveja en forma figurativa. Cristo dice, primero lo que Cristo hace es que yo les doy vida eterna y Jesús las conoce a las ovejas de él. Y dice, y no perecerán jamás. En la versión en inglés y en la versión griega, jamás significa nunca. Jamás perecerán, se mantienen en la línea del tiempo. Jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús hablando de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Como para que no quede duda, Jesús acude a un atributo de Dios de que él es el todopoderoso, él es mayor que todos. Y dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, Cristo nos tiene agarrado en su mano y el Padre también, es imposible salir. Yo sé que hay un argumento por ahí que dicen, nadie lo puede arrebatar de la mano a menos que uno mismo quiera salirse. Bueno, pero entonces esto acabó con el atributo del todopoderoso, porque Jesús dice, mi Padre, antes de decir eso, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, es mayor incluso hasta la oveja que lo está agarrando. Obviamente, si la oveja es capaz, eso es un insulto al atributo de majestuosidad de Dios, de protección y de la capacidad que Dios tiene de guardarnos. O sea, es un insulto. ¿Acaso la oveja es más poderosa que el Dios mismo? O sea, es como que Cristo dijera, es mayor que yo, excepto la misma oveja que está siendo rescatada, que se puede escapar. Eso no tiene sentido. Juan capítulo 17, versículo 1 al 3, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, que tiene a Cristo, tiene la vida eterna, porque esta es la voluntad de Dios. Estas son palabras de Cristo y hay muchísimos pasajes que pudiéramos utilizar aquí, hay muchísimas parábolas que ilustran el tema de la salvación como algo eterno, pero voy a pasar ahora a lo que dijo el mismo autor, Juan, el que escribió el mismo Evangelio Juan en su primera carta y su segunda y tercera carta. Él dijo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, primera de Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, o sea, se nos dio, se nos presentó. Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. ¿Falló Dios en su promesa? ¿Falla Dios en su promesa al otorgarnos la vida eterna? Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, acabo de refutarle un tema que está diciendo ahí. Él está diciendo, no, o sea, si un hermano estuvo en el cristianismo, una persona estuvo en el cristianismo imitando el cristianismo, nosotros decimos que lo imitamos, pero que Juan lo dice, no lo digo yo. Juan dice aquí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente, no tiene vida permanente, vida eterna permanente en él. Hay un grupo que tiene vida permanente y un grupo que no tiene vida permanente y puede meterse en la iglesia a imitar y aparentar lo que es. Eso lo podemos ver más adelante. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Nosotros necesitamos saber que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, y está en nosotros. Él dice que habita en nosotros. También podemos continuar con todos los apóstoles. Por ejemplo, vamos a comenzar ahora con Pedro, un apóstol muy cercano a Cristo también. Primera de Pedro 1:3-5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. No fui yo, es Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. Fíjense, nosotros los cristianos sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí está hablando que la salvación es un asunto del tiempo pasado con la justificación, del tiempo presente con la santificación y del tiempo futuro con la glorificación, que aquí dice que se ha de manifestar en el tiempo postrero, es decir, que está garantizada en los tres tiempos, porque la justificación resuelve mis pecados pasados, la santificación resuelve mis pecados presentes y la glorificación resuelve mis pecados futuros. Jesús murió por todos mis pecados de los que crean en Él. Jesús murió por todos los pecados, no nada más por los pecados del pasado, también por los pecados del presente y también por los pecados del futuro. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, mediante ese amor, creéis en Dios. Creemos por el amor que Dios nos tiene y vimos ese amor manifestado de Dios en Cristo. Dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en mí, en Dios. No puedo confiar en mí, puedo confiar en Dios para gloria de Cristo, lo dice ahí, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne, y aquí está haciendo Pedro una comparación citando algunos pasajes del Antiguo Testamento. Salmo 90 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Es decir, no hay mérito que yo pueda agregar a la salvación. Si la salvación se pierde, quiere decir que yo tengo que hacer algunas cosas y tengo que elaborar algún tipo de méritos delante de Dios para poder mantener mi salvación. Eso no tiene sentido. Por eso él dice, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre queda totalmente desterrada, queda totalmente destruida. Bueno, vamos a parar aquí, pero bueno, ya ustedes van viendo. ¿Se pierde la salvación? Vamos a continuar y es turno ahora del apologista Víctor Manuel Banda. Cuenta con 10 minutos a partir de ahora, apologista. Adelante. Muy bien, me gustaría dejar algunos puntos que acabamos de escuchar por parte del pastor Winston, en donde él intenta corregirme. Él menciona que el video que yo cité de él no es relevante, cuando en realidad en su video él explica por qué la salvación no se puede perder. Y él explica en ese video Hebreos 10 del 26 al 39. Por eso fue que escogí yo ese video, porque es relevante para nuestro debate. También él menciona que la Biblia no dice que no se puedan diluir temas. Yo lo que mencioné es que los que creen que la salvación no se pierde, diluyen conceptos y diluyen frases. Y fue muy apropiado que el apologista haya tomado escrituras como San Juan 3, hablando de la vida eterna, no vendrá condenación, etcétera, porque eso encaja perfectamente en lo que yo estoy señalando sobre los errores que cometen los permacionistas. Recuerden que esta es la forma en que me estoy dirigiendo a ellos, no de forma despectiva, sino más bien para acortar la definición. En el primer segmento yo mencioné que mi apología la desarrollaría de la siguiente manera, explicando 3 errores interpretativos que cometen los permacionistas. Ya expliqué uno. También estaré citando los sofismas más comunes usados por ellos. Ya cité un sofisma y también voy a definir brevemente y adecuadamente Hebreos 10 del 26 al 31. Aunque hay más de 3 errores interpretativos de los permacionistas, yo solamente cité 3 y por cierto mi oponente acaba de cometer uno de ellos en su exposición. El primer error que expliqué hace un momento es que diluyen conceptos asociados o vinculados con la salvación. Nosotros escuchamos que él hace mucho hincapié en la vida eterna, hace mucho hincapié en la promesa de Jesús, no vendrá a condenación, etcétera. Sin embargo, esos conceptos no son la salvación. Gracia, misericordia, perdón, redención, todos estos conceptos se relacionan con la salvación, pero no son la salvación. El segundo error que cometen es que confunden la obra salvífica con los beneficios de esta. Y este es el error que voy a explicar en este instante. Cuando ellos usan frases como, si la salvación se pierde, entonces la obra de Cristo no fue suficiente, o también usan frases como una que le escuché al pastor Sugel Michelin o al doctor Armando Alducin. Ellos citan frases como estas: si yo pierdo la vida eterna, entonces no era eterna, era temporal. Frases como estas son falaces.
Como te das cuenta, ellos no distinguen la obra salvífica de los beneficios de la obra salvífica. La obra salvífica es la entrega voluntaria de Jesús en rescate por todos nosotros. Y los beneficios de ella, de esa obra salvífica, son varios. Entre ellos, la vida eterna. Pero la obra salvífica no es la vida eterna. Una cosa es el medicamento y otra cosa son los beneficios del medicamento. Una cosa es la obra salvífica de un bombero y otra cosa son los beneficios de su trabajo como bombero. Cuando no distingues una cosa de la otra es cuando llegas a conclusiones sin sentido. Decir que la salvación no se puede perder porque la obra de Jesús es perfecta es lo mismo que decir Toño no se puede morir porque el medicamento que tomó es el mejor que existe. Pero cuando afirmamos que la salvación sí se puede perder, los permacionistas se confunden porque creen ellos que nosotros ponemos en duda la obra salvífica de Jesús, cuando lo que estamos poniendo en duda realmente es la capacidad del ser humano de aprovechar los beneficios de la obra salvífica. Voy a aterrizar esto todavía de una manera más escritural. Según los permacionistas, un verdadero cristiano no se puede perder porque la obra de Jesús es perfecta. Si fuera así, entonces un verdadero cristiano tampoco se puede enfermar porque la obra de Jesús es perfecta, ya que salvación como sanidad ambas fueron logradas en la cruz del Calvario. No tiene sentido. La realidad es que hay muchos cristianos que se enferman. ¿Por qué razón? ¿Porque la obra de sanidad en la cruz del Calvario no es perfecta? Claro que no, porque la obra salvífica de Jesús es independiente de los beneficios de la obra salvífica. Dicho esto, paso a citar otro de los sofismas más comunes de los permacionistas. Y es el siguiente: si crees que la salvación se pierde, entonces crees en una salvación por obras. Esto también lo enseña de una manera muy equivocada el doctor Armando Alducin. Si alguien tiene algún acercamiento a él, me gustaría que le dijera que yo estaría encantado en debatir con él amablemente este tema. También me gustaría debatir con el pastor Hugo Álvarez, quien también menciona muy seguido este sofisma en sus sermones. Este sofisma es totalmente falso. De la frase, la salvación se pierde, es absurdo que deduzcas, crees en un evangelio por obras. Eso no tiene sentido. Tanto Armando Alducin como Hugo Álvarez deberían de estudiar un poco de lógica formal, porque de cualquier manera que ellos acomoden sus premisas no serían válidas. Su deducción podría ser válida, y ni siquiera totalmente, si dijéramos que la salvación se pierde por hacer malas obras. Por eso tengo enlistado en los errores de los permacionistas que fallan constantemente en el uso del razonamiento deductivo. Y por último, voy a pasar a Hebreos 10:26, que es un versículo que revela de forma indiscutible e inconfundible que la salvación puede perderse. Hebreos 10:26 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué quise citar uno de los videos de mi oponente? Es porque él trata de explicar este video diciendo que Pablo no se está refiriendo a cristianos, sino que se está refiriendo a un grupo de personas que solo recibieron el conocimiento de la verdad. Él intenta tergiversar el contenido de este versículo y hace mucho énfasis diciendo que los cristianos a quienes Pablo les habla en el verso 26 no eran realmente cristianos, sino personas que no recibieron la salvación, sino solo recibieron
el conocimiento de la verdad. Sin embargo, esto es muy contrario a lo que enseña el apóstol Pablo. Cuando Pablo hace mención del conocimiento de la verdad, Pablo menciona el conocimiento de la verdad como un equivalente a una revelación divina que transforma la vida de las personas y las hace cristianas. Pablo en ese contexto cita constantemente el conocimiento de la verdad. Escrituras hay muchísimas, rápidamente les doy la siguiente. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Segunda de Pedro 2:20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta y muchas escrituras nos dicen claramente que el conocimiento de la verdad solamente lo reciben cristianos y gracias a ese conocimiento son transformados, iluminados, bendecidos y cambiados. Así que en el siguiente segmento estaré profundizando más en este capítulo. Dios les bendiga. Muchas gracias. Es turno ahora del apologista Winston Medina. Puede comenzar. Bueno, hemos escuchado varias cosas aquí que son muy importantes. El apologista Víctor Manuel Banda ha dicho algo muy interesante, que la salvación y la vida eterna no son equivalentes, o ha dicho y ha tratado de comparar con el remedio, que el remedio, una cosa es el remedio y otra cosa son los beneficios del remedio, lo cual es cierto, pero no ha definido claramente qué es la salvación. Tendría que definir qué es la salvación, porque no se puede separar la salvación de la vida eterna. Esos son elementos, como él mismo lo ha dicho, están asociados, y la vida eterna envuelve la promesa que es nuestra meta final. Ahora ha mencionado algo muy importante, ha citado 2 de Pedro capítulo 2, el cual me gustaría leer nuevamente porque lo ha citado como una prueba de que el conocimiento de la verdad, porque se centró otra vez en Hebreos capítulo 10, y yo creo que aquí hay un gran problema con Hebreos capítulo 10, y es que él no está entendiendo que a esta gente a quien se le escribió, a la que el anónimo por inspiración del Espíritu Santo escribió, eran gente que habían tenido, muchos de ellos, la experiencia de haber conocido personalmente a Cristo y a sus apóstoles obrando milagros, señales y prodigios, y esa palabra de Hebreos capítulo 10 es relevante y muy relevante para ellos en ese sentido. Por eso en el versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, hay que preguntarle al señor Juan Manuel Banda de qué pecado está hablando el autor aquí, porque a lo largo de toda la carta de los Hebreos se está resaltando un solo pecado. Que me digas cuál tipo de pecado es: el pecado de la incredulidad, de no creer. Siempre en Israel ha habido dos grupos, el grupo que cree y el grupo que no cree, al igual que en el sector de los gentiles, de las naciones, hay gente que cree, gente que no cree, pero esta gente era especial, porque esta gente era hebrea, vivió en el mismo contexto donde Cristo vivió, por lo tanto era para ellos relevante y era muy fácil decirles que ellos pecaban voluntariamente. A lo largo de toda la carta a los Hebreos se habla de la incredulidad. En Hebreos capítulo 6, desde un principio se está hablando de Hebreos capítulo 1, donde también habla de Cristo y presentan a Cristo como mayor a los ángeles, como superior a los profetas, superior a aquellas cosas de las que los judíos se jactaban. Y ahora el Espíritu Santo inspira para que se diga aquí, porque si pecaremos voluntariamente, es decir, si seguimos en incredulidad, entonces obviamente que se está refiriendo a un grupo que no es salvo, a un grupo que no es cristiano aquí, a un grupo que conocía a Cristo de primera mano, o por lo menos a algunos de sus discípulos o apóstoles cercanos, porque eran contemporáneos de los que escribieron esta carta. Si pecaremos voluntariamente se refiere en este contexto y en el contexto de toda la carta. El problema es que cortamos el texto bíblico, lo mochamos, lo tronchamos, pero el texto tiene que entenderse a la luz de toda la carta. Esa es una mala costumbre que tenemos. Les recuerden que la Biblia original no tiene ni capítulos ni versículos. Esto fue una añadidura de la Iglesia Católica en el siglo XVI
dice que nos benefició y nos trajo perjuicios también, porque ahora agarramos un versículo y lo sacamos fuera de contexto y nos olvidamos lo que dice David en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Cuando vamos a estudiar este tema, por lo menos tenemos que leer toda la carta para ver de qué está hablando. Lo que se repite continuamente como pecado allí en la carta a los hebreos es el pecado de la incredulidad. Pueden ustedes verificar que no creía, un grupo que no creía, por eso en hebreo se habla de dos grupos. Por eso dice, si pecaremos voluntariamente, en pocas palabras, dicho a la luz de todo el contexto de la carta a los hebreos, si no creemos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué conocimiento de la verdad recibieron ellos? Bueno, en Hebreos 6 nos dice qué tipo de conocimiento recibieron ellos. Hebreos capítulo 6, 4 al 6 nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ellos fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, era la gente que había visto a Cristo haciendo milagros o a los apóstoles, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. ¿Recayeron por qué? Recayeron al judaísmo. No es recaer de la salvación, es volver al judaísmo, porque el argumento de toda la carta a los hebreos es precisamente ese. ¿Cuál es el argumento? Jesús es mayor a Moisés, mayor a la ley judía, mayor a los ángeles, superior al tabernáculo, superior a todas aquellas cosas, a los ángeles, incluso superior a todas aquellas cosas de las que ustedes se jactan. Ustedes están recayendo después de haber sido testigos oculares, muchos de ellos, muchos de los que iban a leer esta carta. Recuerden que esta carta se escribió unos 30, 40 años después de la muerte de Cristo, o sea, muchos de ellos aún estaban vivos, así que sencillamente está diciendo esto. Y luego dice el versículo 5, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificados de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es decir, ¿qué quieren ustedes? Ya Cristo murió, ya ustedes fueron testigos de todo esto, ¿qué más quieren ustedes? Pero luego dice, porque la tierra que, vean ustedes el contexto, bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, dice, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Es decir, aquí claramente la metáfora que utiliza el autor de hablar de que hay una tierra que sí produce frutos, que es la gente que sí cree, y una tierra que simplemente produce espinos y esta simplemente está reprobada, que se refiere a los judíos incrédulos. Pero en cuanto a vosotros, aquí está haciendo un contraste bastante grande, dice, pero en cuanto a vosotros, es decir, no es el mismo grupo al que le está hablándole ahora a otro grupo. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, aquí está marcando un contraste, volviendo a Hebreos capítulo 10, 26, si pecaremos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad. Es verdad que ciertamente nosotros recibimos el conocimiento de la verdad. Por cierto, el texto que él citó, que habla de que para salvación y el conocimiento de la verdad, vean que la salvación antecede el conocimiento de la verdad, pero es intercambiable. También podemos recibir el conocimiento de la verdad y después la salvación. De hecho, la fe viene por el oír. Ese no es ningún problema y no estamos discutiendo esa realidad. Los cristianos recibimos el conocimiento de la verdad. Él está creando un muñeco de paja de esta argumentación. Lo que él está diciendo en este caso, cuando él está diciendo, no, es que el conocimiento de la verdad es únicamente para los cristianos. No, la gente de afuera también conocen la verdad. Por eso Cristo refutó a los fariseos en todo el capítulo 23 y enfrentó a los escribas, especialmente a la gente que sabía, a los doctores de la ley. Jesús los enfrentó porque viendo los milagros les dijo que eran los verdaderos endemoniados porque no creían a Cristo, se atrevían a acusar a Cristo con todo lo que Cristo estaba haciendo, con todas las señales, prodigios y milagros. O sea, una gente incrédula. Ellos estaban recibiendo el conocimiento de la verdad. ¿Cuál? Muchos de ellos eran esta gente que están a quien le está escribiendo el autor aquí. Ahora dice, si uno no rinde expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es lo que le espera como consecuencia a aquel que peque voluntariamente. Pecan porque quieren pecar, porque conocieron a Cristo o algunos de los apóstoles de primera mano. Mucha gente aún estaba vivo y testificaban de lo que Cristo había hecho. Y de lo que viene hablando todo la carta a los hebreos, que era una hierba mala. Ahora luego vean ustedes que él lee todo hasta cierto versículo, pero no leen el versículo 39, que hay otra palabra de contraste que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ese es un gran contraste con todo lo que está diciendo. Cuando uno usa la palabra pero, es un conector de contraste que coordina dos ideas. Hay dos ideas principales aquí, la idea anterior y la idea siguiente que prosigue a la palabra pero. Como que yo diga, me gusta la música country, pero del este, no la del oeste. Quiere decir que el pero está descartando una primera categoría, y eso es lo que está diciendo el autor aquí, quien sea que haya sido el autor. Pero nosotros, ahora dice el autor, no somos de los que retroceden. El que verdaderamente es cristiano va a perseverar hasta el fin y va a mantener la fe para preservación del alma. Ese es el punto, esa es la argumentación. Por eso yo venía diciéndoles que todos los apóstoles, Pedro por ejemplo, nos habló muchísimas veces del tema de la salvación, y les venía diciendo de la vida eterna.
dice que nosotros en Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, versículo 18, para resumirlo, él nos dice que nosotros fuimos rescatados con la sangre de Cristo, amados por Dios para que creamos. Ese amor nos llevó a que creamos a Él, la demostración, la manifestación de Dios, y por la gloria de Cristo tenemos fe y esperanza en Dios, no en nosotros, porque en nosotros no hay nada de mérito. ¿Quién puede tener méritos para eso? Quien por su palabra viva y de permanencia eterna renacimos, y se aparece 2 veces esto. Yo sé que se me está acabando el tiempo, pero no quisiera olvidar lo que dice por lo menos Primera de Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Acaso va a fallar Dios a su promesa y a esa gracia que Él tiene para con nosotros? Yo creo que no. Bueno, hay mucho que decir. Quiero darle la palabra al apologista Víctor Manuel Banda y tiene 10 minutos a partir de ahora, apologista. Adelante. Hace un momento mi oponente comentaba en su refutación que no ha definido qué es la salvación. Estaré dando un poco más detalles sobre la salvación y la diferencia de los conceptos que se relacionan con esta y cómo es que mi oponente los confunde, y no solo él, sino todos aquellos que aseguran que la salvación no se puede perder. Gran parte de lo que acabamos de escuchar es una exposición del pecado. El apologista Winston está diciéndonos que Pablo está hablando de un solo pecado durante toda la carta del libro de los Hebreos. Sin embargo, esto es totalmente equivocado, porque el concepto pecado, que es una palabra polisémica y que se define de acuerdo al contexto en el cual se cita, en los 13 capítulos del libro de Hebreos, Pablo usa la palabra pecado de diferente forma. La usa en el sentido, bien lo explicó el apologista, como incredulidad, si es verdad, pero también lo usa de una forma general para encerrar todos los pecados que se pueden cometer. Esto es un singular para definir un plural. También se menciona la palabra pecado como rebeldía, la palabra pecado como las prácticas contrarias a la ley mosaica. Es diferente forma en que Pablo sitúa la palabra pecado. Así que estoy totalmente en desacuerdo con lo que acabamos de escuchar. Pero pasando yo a mi exposición, recuerden que yo estoy explicando los errores interpretativos que cometen los permacionistas. Estoy citando sofismas muy comunes de ellos, y también quiero definir brevemente Hebreos 10 del 26 al 31. El tercer error que cometen los permacionistas es que ellos fallan constantemente en el uso del razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es el que te permite llegar a conclusiones lógicas siempre y cuando uses tus premisas de manera correcta. Esto es, uses premisas válidas y premisas verdaderas. Cuando tú sacas conclusiones, si una de tus premisas no es válida o no es verdadera, no puedes esperar que la conclusión sea correcta. Estás razonando de manera equivocada. Los permacionistas sacan conclusiones falsas porque usan premisas falsas. Ahorita escuché algunas de mi oponente. También quisiera darles algunas premisas falsas de las que los mejores, por así llamarlos, expositores de la doctrina de que la salvación no se puede perder. De los más famosos que hay está el pastor Hugo Álvarez, quien llega a mencionar premisas como las siguientes. Si obtuviste tu salvación por medio de la fe, ahora, ¿tú puedes preservarla por medio de las obras? Si no pudiste ganarla por medio de las obras, ¿tú crees que por medio de las obras la puedes preservar? ¿Pudiera alguien preservar su salvación por medio de las buenas obras? Todas estas preguntas que hace el pastor Hugo Álvarez en una serie de sermones donde él intenta fallidamente demostrar que la salvación se pierde, él apuntala su sermón en estas premisas falsas. ¿Por qué son falsas? Porque los que creemos que la salvación no se pierde, los que creemos que la salvación se pierde, no creemos que ésta se preserve
por las obras. Esta premisa es falsa. Y la mayoría de expositores nos acusan falazmente de que nosotros creemos que se puede preservar la salvación por medio de las obras y se pierde por malas obras. Esto es totalmente falso. En la doctrina bíblica de perder la salvación no implica las obras. Ellos están debatiendo con hombres de paja. Nosotros creemos que la salvación se obtiene por la gracia, por medio de la fe, y se pierde al rechazar la misma obra salvífica. Repito, la salvación se pierde al rechazar la misma obra salvífica que se aceptó y por consecuencia trajo la salvación. Así que aquí no tiene nada que ver las obras. Paso a citar un tercer sofisma de los permacionistas. La seguridad de la salvación descansa en la obra redentora de Jesucristo. La seguridad de la salvación descansa en la obra redentora de Jesucristo. Esto se oye muy cierto, pero en realidad es un sofisma. Es totalmente falso porque la salvación es un beneficio de la obra salvífica de Jesucristo. Aquí aprovecho para aclarar o definir qué es la salvación. La salvación es un beneficio de la obra salvífica de Jesucristo. Los beneficios de la obra salvífica son condicionados. Esto no se les puede escapar. Los beneficios de la obra salvífica son condicionados. Veamos dos beneficios de la obra salvífica como un ejemplo. Perdón de pecados y sanidad. Sanidad divina. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Santiago 5:14 y 15: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Como se dan cuenta, los beneficios de la obra salvífica son condicionados. En estos versículos están condicionados los beneficios. Jesús perdona tus pecados si te arrepientes de ellos. Jesús te sana si llamas a los ancianos de la iglesia y te ungen con aceite. Para recibir los beneficios tienes que hacer algo. Y con esta afirmación ya puedo escuchar a muchos diciendo: entonces estás enseñando que la salvación es por obras. Yo no estoy diciendo eso. Muchos estarán tergiversando mis palabras, pero yo no digo eso. Ahora, nuevamente analizando el sofisma de los permacionistas que dicen: la seguridad de la salvación descansa en la obra redentora de Jesucristo. Esto es un sofisma porque es un juicio equivocado. Lo correcto sería decir: la seguridad de recibir los beneficios descansa en la obra redentora de Jesucristo. En eso sí estamos totalmente de acuerdo. Finalmente paso a definir brevemente los versículos de Hebreos 10:26 al 39, quienes confirman que la salvación se puede perder. Y mientras leo estos versículos encontrarán una lista extensa de advertencias para los creyentes que realmente son salvos de que sí pueden perder la salvación. Voy a tener que leer un poco rápido estos versículos para poder alcanzar en mi tiempo que me queda. Hebreos 10:26: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Advertencia de anulación. Verso 27: sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Advertencia de castigo. Verso 28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Advertencia de menosprecio. Verso 30: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Advertencia a su iglesia. 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Advertencia de juicio. 32 al 35:
Pero traerá a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, motivación a no retroceder. Y puedo continuar, y van a encontrar una serie de advertencias para los creyentes, no para un grupo no creyente, sino para los creyentes. Así que hasta aquí les puedo demostrar que este pasaje habla de que la salvación se puede perder. La palabra ahora se la cedo al apologista Winston, y tiene 10 minutos a partir de ahora, apologista. Bueno, hemos escuchado muchísima filosofía el día de hoy, muchísima filosofía y poco texto bíblico y mucha falacia, pero muchísima falacia. Por ejemplo, él asegura que la salvación, que Cristo al morir en la cruz también conquistó nuestra sanidad física, y esa es una gran mentira. Ningún texto ha sido provisto por ello, ningún texto. El texto que proveyó aparentemente para decir esto, para asegurar, esto es una gran confusión, porque vean, por ejemplo, él citó Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y luego el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Aquí en este texto él dice: ¿está alguno enfermo? Vea, pero no ha probado ni con un solo versículo de la Biblia que realmente Cristo en la cruz murió también por la sanidad. Pero bueno, yo no me voy a centrar mucho en esto, pero este es el único versículo que dio para probar. Él dice: yo creo en la obra, si me dices yo creo en la obra completa o la obra redentora de Cristo. Bueno, yo quisiera saber qué es la obra redentora de Cristo para él, porque decir que la obra redentora, redimir, ¿qué significa? Comprar, rescatar cuando hemos estado en aprieto. Eso es lo mismo que decir salvar. Es lo mismo que decir otorgar un regalo, que es la vida eterna. Aquí no hemos visto ningún tipo de refutación más que una serie de falacia enredada tras otras falacias. Por ejemplo, él define la salvación es un beneficio de la obra salvífica. Un momentico, ¿qué es la obra salvífica? ¿Qué es la obra salvífica? ¿Cómo vas a separar salvación de la obra salvífica? Eso no tiene ningún tipo de sentido. La obra salvífica, esos son términos que él se ha creado, pero que realmente en la Biblia no se habla. Hay una diferencia entre la salvación, que me busque un versículo que diga que hay una diferencia entre salvación y beneficio de obra salvífica. Luego habla de que la obra salvífica es condicional, y pone un ejemplo, pero no pone un texto bíblico que demuestre que la salvación realmente, que la obra salvífica es condicional. De manera que este tejemaneje realmente no se entiende absolutamente. Luego dice, la salvación se pierde al rechazar la obra salvífica. La salvación se pierde al rechazar la obra salvífica. Pues la falacia nuestra, supuestamente, el sofisma nuestro es que nosotros decimos la salvación descansa en Cristo. Bueno, es que eso no lo digo yo, lo dice la Biblia si entendemos que es la salvación. La salvación ciertamente es el rescate que Cristo ha hecho por nosotros al morir en la cruz, sustituyéndonos y dándonos la vida, que es la vida perfecta de Él, fue transferida a nosotros. Hay una doble transferencia que ha ocurrido. La vida de Cristo nos fue imputada a nosotros, y nuestro cuerpo pecaminoso con todos nuestros pecados fue puesto en Cristo, fue puesto en la cruz, en el cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, pero no solamente estamos crucificados, sino que al Cristo resucitar nos dio vida. Todos estos textos que yo les he dado el día de hoy, él ha tratado de evadir, no ha dicho nada. Por ejemplo, Juan 6 es contundente. Juan 6, cuando Cristo dice: el que viene a mí, dice que tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. No hay manera de escapar de eso. Mis ovejas oyen mi voz. No he escuchado ninguna respuesta al respecto. Mis ovejas oyen mi voz. Él ha tratado de evadir con sofismas, enredando con filosofía, pero no se ha centrado en los versículos que yo le he dado. De Juan, por ejemplo, cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie me las arrebata de mi mano ni de la mano de mi Padre. Mi Padre es mayor que todos, dice él. O sea, es imposible perder la salvación. Luego se vuelve a centrar a Hebreos para decir: no, ahí se está hablando de los creyentes. Mira, hay una gran cantidad de teología al respecto, y yo me considero que aún estoy continuamente estudiando este tema, y ciertamente en Hebreos se habla de muchos tipos de formas del pecado
de la incredulidad, pero el tema persistente en toda la carta, y yo invito a los lectores sinceros que lean toda la carta a los hebreos y que no lean versículo por versículo, para que ustedes se den cuenta que realmente está hablando de dos tipos de personas. Por ejemplo, él ha dicho que aquí lo que se están dando son advertencias de anulación, que Dios te va a anular. Entonces Dios se va a contradecir a sí mismo. Dios se va a contradecir al decir que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, y luego va a decir, lo voy a anular, lo voy a castigar. Castigo sí, yo estoy de acuerdo, pero el castigo a forma de disciplina, porque la Biblia nos dice en el capítulo 12, que es un texto precioso que también lo sacan fuera de contexto para hablarnos de la disciplina, y nos dice que con la disciplina Dios nos hace partícipe ¿de qué? De la santificación. Es una manera que Dios usa para que al momento produce tristeza, pero luego trae un fruto que nos hace partícipe con la santificación juntamente con Dios, como Padre, y es una demostración de amor de Dios. Él habla también de una advertencia de menosprecio, y habla también de una sentencia de juicio. Estos son los conceptos que hacen que los cristianos auténticos, verdaderos, que están bajo este tipo de conceptos teológicos, no duerman bien, vivan en zozobras, vivan en esclavitud. Pablo nos dice en la carta a los romanos, lamentablemente el tiempo ya no me da para leer todo lo que Pablo dice, pero Pablo dice muchas cosas preciosas en la carta a los romanos. Por ejemplo, nos dice que nosotros no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino de libertad. El Señor nos ha llamado a la libertad. Vean, por ejemplo, Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente nosotros, ¿verdad? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que es la obra redentora de Cristo, la salvación. No, ya por su gracia, no hay nada en nosotros, ningún mérito en nosotros, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, es la justificación, tiempo presente, y santificación, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A fin de qué? De que Él sea el justo. No soy yo el justo es Él. Yo jamás podré ser justo totalmente, y Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 4, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí hay algo muy importante que decir. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree, al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados, citando el Salmo 32, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por lo tanto, dice Pablo, continúa diciendo el mismo capítulo, es por fe, para que sea por gracia. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y aquí hay algo muy importante que Él va a pasar por alto. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí el argumento de Pablo es que nosotros somos hijos de Abraham, y como hijos de Abraham eso no puede ser revertido. Tenemos una promesa, Abraham la alcanzó y nosotros heredamos esa promesa, implicando, vean lo que dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, y quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Vean todas las calamidades que pasó Abraham, pero mantuvo su fe hasta el final, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Habla de todos los vituperios de Abraham. Y luego versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Quién? Dios, no él, para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso. Negar, decir que la salvación se pierde, es decir que es acabar con el todo poder de Dios, con ese atributo precioso de Dios. Sino también dice, ahora dice algo muy importante para concluir, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Es decir, que a Abraham le fue contada por justicia, a nosotros también nos ha sido contada, porque Abraham fue prometido, y cuando Abraham conquistó esa promesa, también la recibimos nosotros. Se me está acabando el tiempo. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya estamos listos. Estas son parte de los beneficios que recibimos como salvados. Muchas gracias, apologista. Vamos a dar paso ahora a la sesión de preguntas realizadas del apologista Víctor Manuel Banda al apologista Winston Medina. Iniciamos, apologista Víctor, adelante. Voy a dejar varias de las cuestiones que quiero refutar de la última exposición del
teólogo y apologista Winston para el momento de confrontación. Ahorita en mi sesión de preguntas, esta es la primera pregunta que le quiero hacer, apologista Winston. Segunda de Pedro capítulo 2 del 20 al 21, para nosotros los que afirmamos que la salvación se puede perder es inconfundible la advertencia que está dando aquí el apóstol Pedro. Dice a la letra: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Se está refiriendo a un grupo de personas que escapó de las contaminaciones. Y luego menciona Pedro cómo escapó de las contaminaciones: por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, este grupo de personas a quienes se les advierte que se enredaron otra vez, que fueron vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿cómo es que usted describe a este grupo de personas que fueron personas que gracias al conocimiento limpiaron sus vidas? Esto es muy sencillo porque hay que ver un aspecto muy importante que se está pasando por alto, porque estás cortando el texto bíblico. Repito, tienes que leer toda la carta de Pedro para que te des cuenta de todo lo que dice. Se tiene que interpretar. Hasta los más arminianos dicen en sus institutos bíblicos que los textos oscuros se tienen que entender a la luz del contexto y de los textos que son claros. Por ejemplo, tú citas hasta el versículo 20, ellos recibieron el conocimiento de la verdad, pero no ves el versículo 22. El 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2:22, en el versículo 22, la misma carta. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Bueno, que su verdadera naturaleza jamás fue regenerada, jamás fue transformada, jamás fue cambiada. Así como un perro tú lo vistes, lo pones bonito, le echas perfume, o a un chancho lo lavas, lo perfumas, lo vistes bonito por fuera, pero luego se vaya a revolcar en el cieno, en el barro. ¿Por qué? Porque su naturaleza no ha sido cambiada, sigue siendo el mismo chancho. Y la Biblia los está comparando con perros y con cerdos. Dios no llamaría a sus hijos cerdos o perros. Sin embargo, sabemos que todos los que antes de ser cristianos teníamos una naturaleza de pecado, podemos ser comparados tanto con perros como cerdos. Así es que eso entraría también en una categoría de los que actualmente son cristianos. Esa expresión vuelve a es regresar a la vida antigua. A mí lo que me interesa que me explique es cómo es que ese grupo se escapó de las contaminaciones del mundo. Y se escapó, dice Pedro, por medio de las del conocimiento del Señor y Salvador. Sí, quiero saber cómo se escaparon. Usted habla de segunda de Pedro 2:20. Ok, vamos a leer versículo 17. Estos son fuentes sin agua, hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros que iban a venir, dice, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales lo más de esa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, que viven en error. Hay un grupo que habían sido seducidos, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pero el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, hay una palabra importante ahí, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y repito, en el versículo 22, Pedro dice que ellos eran perros y cerdos. Por lo tanto, Dios jamás en la Biblia ha llamado perros y cerdos a sus hijos. Tú eres el que has dicho que esto se compara con los cristianos. No hay ninguna evidencia bíblica donde Dios llame a sus hijos perros y cerdos. Y has confirmado, eran perros y cerdos antes de convertirse a Cristo, no ya siendo cristiano. El cristiano es regenerado y su naturaleza es cambiada, por tanto no se nos puede llamar ni perros ni cerdos. Entonces Pedro tiene la razón. Correcto, nada más acabo de escuchar que me repitió el texto, pero aunque no estoy totalmente de acuerdo con usted de que el contexto es desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 3, porque en realidad Pedro aborda varias cuestiones en esa carta. Yo lo único que quería saber es cómo aquellos supuestos cristianos, dice usted que no lo son. Bueno, quería saber cómo los que no son cristianos escaparon de las contaminaciones del mundo. Pues no recibí la explicación, así que paso a mi siguiente pregunta. En el libro de la vida se nos advierte que los que están ahí registrados, si ellos llegan a fallar, su nombre va a ser borrado, o si llegan a pecar, como dice el Señor en Éxodo 32:33, y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En uno de sus videos usted dice
que el libro de la vida va a ser en el futuro el equivalente a un cuadro de honor, algo así como un álbum que almacena nombres. La única parte de su explicación que me gusta ahí es que usted menciona que así lo percibe usted. Es muy honesto en ese sentido. Así lo percibo yo. El libro de la vida va a equivaler a un álbum o a un cuadro de honor. Me gustaría preguntarle con qué textos respalda su interpretación de que el libro de la vida será un cuadro de honor. Eso es muy fácil porque hay que leer todo lo que Dios le dice o Cristo le dice a todas las iglesias en Apocalipsis, a todas las iglesias, a las 7 iglesias, y a cada iglesia termina con una frase que dice al que venciere. Está hablando de unos tipos de recompensas que van a recibir distintos grupos, porque al final de cada iglesia el Espíritu de Dios inspiró para que se dijera que cada uno de ellos van al que venciera con las sugerencias que Cristo está dando en esa revelación a Juan por el Espíritu de Dios. Entonces ellos iban a recibir diferentes tipos de promesas. Algunos iban a recibir una piedrita blanca, que es un tipo de recompensa. Otros iban a recibir coronas de vida. Otros iban a recibir, no iban a ser borrados del libro de la vida. Otros iban a recibir la oportunidad de estar sentados en el trono con Dios. Hay que ver cada uno para que usted vea que cada vez se dice al que venciere. Entonces de esa manera yo respaldo mi idea que se está hablando de recompensas. Estoy de acuerdo con usted. Hay diferentes circunstancias en cada época de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Todo eso lo entiendo perfectamente. Lo que yo quisiera saber es un versículo que nos pueda dar a entender que será un cuadro de honor el libro de la vida. Algo que usted diga en tal versículo, esto se entiende que será un cuadro de honor. Bueno, usted mismo nos acusa de que nosotros tenemos problema en el razonamiento deductivo, pero bueno, ahí ves claramente que continuamente se dice al que venciere en forma singular, lo cual significa que hay un grupo de personas que van a ser recompensados delante de los demás, que realmente son los vencedores. Y además, ¿te parece poco que diga que él va a confesar su nombre delante de su Padre? Si eso no es una honra, que Dios tenga que confesar nuestros nombres delante de su Padre, ¿qué más cuadro de honor quieres tú? Nosotros honramos al Señor por confesar su nombre. Imagínate ahora Él confesando nuestros nombres delante de su Padre. Esa es la razón por la que yo concluyo que se trata de un cuadro de honor. Recuerdo que esa explicación la dio en su video exactamente, pero aquí tenemos un grave problema, porque usted dice, ¿para qué va a servir el libro de la vida? Apocalipsis 20:15 dice muy claro que va a servir para que en el día del juicio se determine quién se salva y quién no se salva. Apocalipsis 20:15, que también lo cita usted, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, el libro de la vida servirá como un registro para ver quiénes van al lago de fuego y quiénes no. Así que si un cristiano ha de ser borrado de ese libro y un día en el juicio no encuentran su nombre, tendrá que ir al lago de fuego. Sin embargo, pues yo esperaba un sustento más bíblico en su explicación. Paso rápidamente a mi última pregunta. En su video de ¿se pierde la salvación según Hebreos capítulo 10? Usted no explica el versículo 33. Me gustaría que lo explicara ahorita. Dice, por una parte, ciertamente, vuelve la palabra, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Bueno, el versículo 33 está hablando, recuerde que no podemos desconectar del contexto, hay que arrancar en el versículo 32, donde el autor dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido, ¿qué? Iluminados, no dice salvados, después de haber sido iluminados, la generación a quien Cristo le habló también fue iluminada, ellos fueron iluminados. De hecho, Juan capítulo 8 nos dice que ellos creyeron por un tiempo, muchos de ellos, y después estaban queriendo matar a Cristo. Hay una fe que es ficticia, hay una fe que es falsa, una fe que es superficial, y eso lo vemos en Juan capítulo 8, véanlo ustedes a la luz del contexto, y es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol, el escritor, después de haber sido iluminados. Eso no se dejó ahí por accidente, eso lo dejó ahí a propósito, porque fueron iluminados. Ser iluminado no es equivalente de ser salvos, porque nosotros predicamos continuamente y mucha gente dice, wow, sí es verdad, pero no deciden, no toman acción, no responden al evangelio. Entonces, bueno, así explico yo esto a la luz del contexto y a la luz de la palabrita, pero nosotros no somos de los que retroceden. Está marcando una diferencia, porque este es un conector de contraste que descalifica o excluye la primera idea de lo que se viene diciendo, y eso lo sabemos nosotros por deducciones lógicas. En base a su explicación, creo que encuentro una autocontradicción, porque usted vuelve a remarcar que este grupo del versículo 33 fueron iluminados. Sin embargo, Pablo dice a la letra
Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Esto solo puede ser dirigido hacia cristianos. Vituperios es al cristiano a quien se vitupera y es el cristiano quien pasa por tribulación. Y aparte Pablo añade, llegasteis a ser compañeros. Quiero preguntarle entonces, esta gente que usted explica que fue iluminada, pero nunca fue salva, quiero preguntarle cómo es que vinieron a ser compañeros de los cristianos. Dice Pablo que estaban en una situación semejante. ¿Pudiera explicarme eso, por favor? Bueno, compañeros no es sinónimo de salvados. Hay que aclarar eso. Lo que sigue dice de los que estaban en una situación semejante. Pasar por pruebas no es sinónimo de ser cristiano, tampoco. Recuerdan la situación. Esta era una generación que conoció a Cristo. Eran hebreos, no eran gentiles. Eran gente que conocían la ley muy bien, toda la ley judía, los 613 mandamientos de la ley judía. Ellos estaban muy enterados y conocían muy bien la palabra de Dios. Habían rechazado al Mesías con todas las oportunidades que tuvieron, algunos de ellos incluso de ser testigos. Entonces el punto aquí es, llegaron a ser compañeros porque ellos habían estado por un tiempo escuchando a Cristo y a los contemporáneos de Cristo, pero ahora aquí hasta se habían comportado por un tiempo porque abrazaron la fe por un tiempo, pero luego se apartaron. Fueron compañeros de la situación en la que otros también estuvieron que sí eran auténticos. Sin embargo, el versículo 34, hablando del mismo grupo, Pablo dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Creo que Pablo continúa hablando de las mismas personas en el verso 34, de las cuales se refiere en el verso 33, a menos que usted me diga que ya son otras personas. Dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Obviamente que aquí ya se está refiriendo a otro grupo, pues recuerda que aquí el autor juega con ambos grupos, está hablándole a una misma audiencia que tenían en común, que eran hebreos que conocían la ley, que algunos habían sido participantes de la obra de Dios. Es como todo, usted como pastor predica en la iglesia, muchos son verdaderamente cristianos y muchos no lo son. Y tú amonestas en forma general a todos, como que algunos reciben la palabra y tú amonestas a todos dando por sentado que todos son cristianos genuinos. Sin embargo, eso es difícil de discernir de parte del exponente de la palabra de Dios, al igual que del escritor. Es muy difícil saber